En el anterior capítulo de la serie comentamos el origen de Babilonia, posiblemente fundada bajo el gobierno de Sargón de Akkad. De este mítico personaje conocimos su historia y obra, nada más y nada menos que el primer imperio conocido. Ahora es el momento de conocer al siguiente gran rey, bajo cuyo reinado el imperio acadio alcanzó su máximo esplendor, Naram-Sin. También vamos a conocer los días finales de este imperio y los culpables, como fueron los sumerios y los terribles Guti o Kutu. Palacio Real de Agadé, 2254 a.C. Un grito ensordecedor rompe la paz de la noche. Pasos acelerados se dirigen a las habitaciones reales. Al abrir la puerta se ve al rey Manishtushu tirado en el suelo en un charco de sangre. Ha vuelto a suceder, como pasó con Rimush, el otro hijo del gran Sargón. Nuestros enemigos son derrotados en el campo de batalla, pero en la sombra y por la espalda son capaces de hacernos daño en lo más profundo. Su dinero envilece y roba la voluntad de aquellos que deben cuidar y proteger a la corona. El joven e inexperto hijo del asesinado rey es ascendido al trono. En pocos días los cabezas negras se levantan en gran coalición. No importa cuántas veces sean derrotados, siempre lo vuelven a intentar. No aceptan que las gentes de Akkad sean los que guíen sus destinos. Seguro que esta vez están confiados por la juventud del nuevo rey, pero no le conocen. Si supieran verdaderamente quién es, nunca osarían atacar, no a un león hambriento de gloria. Naram-Sin es joven, pero su voluntad es de hierro. No pocos le consideran el mismísimo Sargón, vuelto de entre los muertos. Comandando en cabeza al ejército imperial, los cabezas negras y algunas ciudades acadias son brutalmente aplastados. No hubo piedad alguna. Demostraré que yo, Naram-Sin, seré más grande que mi abuelo. Llevaré los límites del imperio más lejos. Mis barcos llegarán más lejos y dejaré una huella indeleble sobre la faz de la tierra. Los 37 años de su reinado transcurrieron prácticamente en constantes luchas. Nada más comenzar su reinado hubo una gran sublevación de más de 20 reyes mesopotámicos, los cuales venció con contundencia. Guerreó en distintos frentes exteriores: Armanum, Mari, Ebla, que fue destruida, Anatolia, Elam y Magán, e interiores: Kish, Umma, Uruk, Nippur, en los que según textos de la época siempre salió vencedor.
Por el norte hizo frente a belicosas tribus montañesas, Luyubi, Kutu y Manda, que, atraídas por la fertilidad de Mesopotamia, estaban dispuestas a penetrar en ella. A todas las pudo derrotar, pero no de forma definitiva. Tal es mi poder que no puedo ser considerado un simple mortal. Soy Naram Sin, el varón fuerte, dios de Akkad, rey de las 4 partes del mundo. Tuvo tratos comerciales con el Valle del Indo y controló gran parte del Golfo Pérsico. También llegó hasta el Sinaí, que fue arrebatado a Egipto. Famosa es su estela de la victoria, donde se le observa aplastando enemigos llevando casco con cuernos, símbolo del poder y ofreciendo su victoria a los dioses. Según una larga tradición se describe a un Naram Sin fracasado en sus últimos días, víctima de sus propios sacrilegios. La maldición de Agadé, versión sumeria, cuenta la historia de la destrucción de Acadia por voluntad de los dioses debido a la impiedad de Naram Sin contra Enlil. En la crónica Weidner, versión acadia, es contra el dios Marduk. Se cuenta que la divinidad retiró su placer de la ciudad de Agadé, y al hacerlo, prohibió a los demás dioses entrar en la ciudad y bendecirla por más tiempo. El rey no sabe qué hizo para provocar este disgusto, así que reza, pide señales y cae en una depresión de 7 años mientras espera respuesta. Cansado de esperar, reúne a su ejército y marcha sobre el templo de Enlil en la ciudad de Nippur, que destruye. Este ataque enfurece a los dioses, que envían a los Guti para invadir Agadé y acabar con ella. Sin embargo, no hay constancia histórica de que Naram Sin destruyera el templo de Nippur y se cree que la maldición de Agadé fue una obra muy posterior. Otro texto conocido como la Gran Rebelión recoge la lucha contra una coalición de reyes enemigos de distintas ciudades sumerias y acadias. Esto es probable que ocurriera en los últimos años de su reinado. El divinizado Naram Sin es sucedido por su hijo Charkali-Sharri. Con este rey se inicia la decadencia final del imperio acadio. Si bien al principio pudo contener la sublevación de las ciudades sumerias, la llegada del rey elamita Pusurinsusinak hasta las puertas de la mismísima Agadé debilitó al reino. Aunque pudo derrotar a los amorreos, Guti y nómadas extranjeros en la batalla de Basar, Elam se independizó. Palacio Real de Agadé, 2193 a.C. Un clima de tensión e incertidumbre atenaza nuestras almas. La osadía de Pusurinsusinak nos ha demostrado que ya ni en nuestra propia ciudad estamos a salvo.
Los días de grandeza se esfuman. Los nómadas como hienas penetran en nuestras tierras y los cabezas negras conspiran para destruirnos. Yo, Charcalisharri, hijo del divino Naran Sin, os demostraré cuán equivocados están nuestros enemigos. Hasta ahora hemos derrotado a quien osa discutir nuestro poder. Con Elan y su rey pasará igual. Lo del rey elamita no fue una casualidad. Nunca nadie había osado llegar hasta nuestra capital. El reino se desmorona. Solo controlamos con seguridad la tierra circundante. Las ciudades del sur han expulsado a nuestros gobernadores. Hasta los infames dragones de las montañas, simples salvajes, nos han hecho retroceder. No importa, reuniré un nuevo ejército, y como mi padre saldré al frente y los destruiré a todos como ya hice en la montaña de Bazar con los Martu. ¿Cómo osas compararte con Naran Sin? Tú mismo te delatas. Ya no te nombras como rey de las 4 tierras. Ahora simplemente eres el rey de Akkad. No tienes poder para reconducir la situación. Estamos todos tensos y por la grave situación que vivimos voy a olvidar lo que acabo de escuchar. Pero cuida tu lengua, funcionario. No oses desafiarme. Soy de la estirpe de Sargón. Él no es el único que lo piensa. Es por vuestra cobardía que estamos viviendo esta terrible vergüenza. Entre nosotros hay gente más fuerte y dispuesta a reconducir la situación. Mientras un grupo de funcionarios reales se levantan de sus sitios y se acercan al trono real. ¡Malditos seáis! ¡Os acabo! Una tablilla de arcilla impacta contra el rostro del rey antes de que pudiera levantarse. Enseguida una lluvia de tablillas caen sobre el cuerpo del último de la estirpe sargónida. Los furiosos funcionarios reales le rodean y linchan sin piedad. En un clima de crisis y tensiones internas, el rey fue asesinado en el transcurso de una revuelta palaciega. Tras su desaparición, el país se sumió en la anarquía. El trono no pudo ser ocupado por su hijo Charatikubitsin, sino que se lo disputaron 4 pretendientes, de los que aparte de su nombre, Igigi, Nanun, Imi y Elulu, no se sabe prácticamente nada. Las luchas entre ellos duraron 3 años. Pasado este periodo, accedió al trono Dudu, cuyo hijo, Chudurul, 2168-2154 a.C., mantuvo durante algunos años la ficción del imperio acadio. No obstante, no pudo hacer frente a la coalición de las ciudades sumerias que, dirigidas por el clero de la ciudad santa de Nippur, y en medio de un fuerte clima de violencia religiosa, no dudaron en solicitar ayuda a los montañeses Guti para expulsar a los acadios. Montes Sagros.
una pequeña comitiva sumeria espera en las estribaciones de los montes. Que Enlil nos perdone tener que rebajarnos a tratar con esta gentuza. Es necesario. El yugo acadio aprisiona nuestras almas demasiado tiempo. Es el momento de liberarnos, pero por sí solos no podemos. Ya bastantes que hayamos dejado de lado nuestras diferencias para trabajar juntos. ¡Silencio! Se acercan. Bajando por los montes, una horda de guerreros viene acompañando una figura de porte señorial. Es un honor que el clero de Nippur haya decidido venir a nuestras tierras a parlamentar. Seremos breves. Como bien sabéis, los acadios ya no son lo que eran. Pero no podemos dejar pasar más tiempo o pueden llegar a recuperarse. ¿Y habéis pensado en nosotros, dragones de las montañas, salvajes, como decís en vuestra lengua? ¿Cómo es que los refinados sumerios no son capaces de dar el golpe de gracia? Los elamitas han hecho su parte. ¿Y vosotros? Conocemos bien a los acadios. Son fieros en el combate y terribles en la venganza. Si no unimos fuerza, no seremos solamente nosotros los que paguen las consecuencias. A nosotros nos va muy bien en nuestra tierra. Ni siquiera Naram Sin, en su día, fue capaz de subyugarnos. Bien, bien. Decidnos vuestras condiciones. Toda la tierra de entre los dos ríos, de norte a sur. Pero eso no es algo que podamos parlamentar en estos momentos. Seamos prácticos. Unamos fuerzas. Avancemos sobre la mismísima Agade. Destruyamos el corazón de Acadia. Hacedla vuestra tierra. Aprovechaos de sus riquezas. A Sumeria no le interesa en absoluto. Además, hacia el norte hay tierras mucho más ricas que conquistar, algo que los fieros guerreros Guti sabrán aprovechar. Tentador, pero ¿qué hay de vosotros? Después de destruir a los acadios, ¿cuál será vuestra posición? De la más absoluta lealtad y colaboración. Marchad sobre Agade, y Sumeria os dará algo mucho más valioso que el oro. Os dará conocimientos, cultura, algo que vuestro pueblo, estoy seguro, que desea. Los Guti, mencionados como vimos en la maldición de Agade, desencadenaron el ataque final contra los acadios. La capital misma, si bien no fue destruida, quedó tan mal parada que años después no se conocía su emplazamiento. A día de hoy no se conocen sus ruinas. Pero ¿quiénes eran estos Guti o Kutu? Existen muchos interrogantes acerca de los Kutu. Nada se sabe sobre su etnia y su lengua, nada de sus orígenes geográficos, nada de la mentalidad de este pueblo. Incluso falta la confirmación histórica de muchos de sus reyes,
de quienes tan solo se conoce su nombre. Las crónicas tardías, sin embargo, hablan de ellos como auténticos bárbaros, de un pueblo que no toleraba control alguno, de entendimiento humano pero de lengua balbuciente. De hecho, el dominio de los Kutu sobre Akkad y Sumer fue intermitente y mucho más nominal que efectivo, ya que no llegaron a disponer de una capital fija. La paradoja la constituye el hecho de que durante su dominio algunas ciudades sumerias, entre ellas Ur, Lagash y Uruk, alcanzarían su momento de máximo esplendor. Con los Guti atacando a Agade, se termina el periodo histórico de los acadios. Ahora se da paso a un periodo oscuro que, sin embargo, como vimos, los sumerios van a aprovechar y van a llegar a renacer. Pero esto lo veremos en los siguientes capítulos. Creo que los sumerios, al ser la primera gran cultura, ya no solo de Mesopotamia, sino del mundo, creo que merecen unos capítulos con dedicación y esmero. Y quería terminar este capítulo al mejor estilo de mi admirado Iván Martín de Roma Eterna. Quería hablar sin un guión, sin música, para hacer un resumen de lo que fue la historia del Imperio Acadio. Bueno, el Imperio Acadio, para ser el primero en la historia, como vimos en el anterior capítulo con la historia de Sargón, pues vimos que tuvo una organización para la época de la que estamos hablando, pues una organización bastante interesante, un sistema de correos, que a mí eso era un dato que desconocía y que me llamó muchísimo la atención. El comercio, se abrieron vías de comercio más allá de las fronteras de Mesopotamia y fue, en términos generales, un imperio generador. No se dedicaron a destruir, sino que, aprovechando la herencia de Sumeria, de lo que habían conseguido los sumerios, se aprovecharon de todo eso y yo creo que lo mejoraron. Ahora bien, ¿cuál fue el error de los acadios? Porque si sigues la historia, de 5 reyes, 3 fueron asesinados. Eso da a entender que fueron un reino, un imperio fuerte militarmente, pero frágil a nivel interno. Que ya no solo eran los sumerios que no se acostumbraron y no se acostumbrarían a estar sometidos a los sumerios, a los acadios, perdón. Es que los propios acadios también se levantaban, las propias ciudades acadias se levantaban. Entonces fueron un imperio inestable. Y creo que el gran error que cometieron fue no compartir un trozo del pastel con los sumerios. Creo que el hecho de centralizar todo el poder, centralizar incluso a nivel religioso,
sea, acapararlo todo y dejar a los sumerios fuera de juego, o sea, no les convino para nada. Yo creo que la historia hubiera podido ser distinta si hubieran compartido con los sumerios una parte del poder. Pero oye, aún así aguantaron, sino que claro, un imperio que se sostiene por la fuerza, pues si esa fuerza se debilita, pues al final pasó lo que pasó. Crisis internas, y aparte que a Mesopotamia iban llegando tribus nómadas que querían aprovecharse también de todo lo que ofrecía esta tierra. Y claro, tenían muchos frentes abiertos, los nómadas, los sumerios, los elamitas, y con Naram Sin, que fue el momento de máximo esplendor, que amplió las fronteras al máximo, llegando incluso hasta el Sinaí. Pero claro, mantener todo eso con esa inestabilidad interna, pues al final pasó lo que pasó. Ya se da a entender que en los últimos años del reinado de Naram Sin, pues ya el imperio se estaba agotando. Porque Charkalisharri no fue un rey inútil, ¿no? Fue un gobernante como lo fueron los dos hijos de Sargón, que no los mencioné mucho porque por lo que pude ver, pues bajo sus reinados lo que se dedicaron fue a mantener el imperio. Aquí los reyes interesantes fueron Sargón, Naram Sin y Charkalisharri, por ser el último. Pero sobre este rey, que no, por lo que las fuentes dan a entender, bueno, no lo veo como un rey fracasado. Yo creo que fue víctima de las circunstancias. Al final el imperio tenía muchos frentes abiertos y la llegada del rey elamita Pusurin-Susinak, que tela con los nombres también, son complicados. Pues ese fue el punto de inflexión. Ahí ya el llegar hasta la capital, que por lo que se da a entender no la llegó a tomar, pero claro, el asedio, el llegar hasta ahí, eso avivó los miedos, la crisis interna, y al final pues terminó el asesinato de este rey y se abrió un periodo de inestabilidad que fue aprovechado por el resto de enemigos, y al final pues ya era demasiado complicado mantener al imperio. Y bueno, sobre Babilonia, pues es que durante esta época, aparte de que se da a entender o se sospecha que la ciudad fue fundada durante los reinados de Sargón o de los siguientes de sus hijos, es que la ciudad en estos años no pintaba nada. Era una pequeña ciudad portuaria en la orilla del Éufrates y poco más. Aunque sí que es verdad que en algunos levantamientos también participó, pero no hay nada relevante sobre Babilonia, y por eso no lo mencioné en este capítulo. Y ya por finalizar, quería hacer unas pequeñas referencias al ejército acadio, que era algo que no tenía pensado comentar, pero bueno, cómo era el ejército acadio en estas épocas tan remotas, y por lo que he podido ver, se componía básicamente con infantería, arqueros y lanceros.
Ese era el cuerpo principal. También tenía carros de combate tirados por onagros, si no recuerdo mal. Pero lo que más me llamó la atención fue que hacían mucho uso de los arqueros. Habían mejorado el arco sumerio, tenía más alcance y las flechas tenían unas puntas de cobre, lo que les daba ventaja sobre los sumerios. Entonces de ahí fue el éxito de este imperio. Por lo que he podido ver por su indumentaria, pues llevaban cascos de cuero los soldados regulares, y ya los dignatarios o los generales llevaban cascos de cobre. Sobre generales y demás no he encontrado así información, o sea que sobre el ejército poco más se puede añadir. Sobre su organización y demás no encontré así algo que pudiera ser digno de mención, pero sí que quería hacer esa puntualización. Y bueno, con esto finaliza el capítulo de hoy. Disculpad si en este trozo en que me he querido soltar a hablar, no tener un guión, que viene también bien para practicar, pues perdonad si he cometido algún error, y si lo he hecho, pues por favor hacedmelo saber en los comentarios. Y si os gustan los episodios que estoy subiendo, si os gusta el podcast, pues no olvidéis suscribiros y darle a me gusta, que es gratis y el valor es inmenso, sobre todo cuando estás empezando un proyecto, pues el saber que quien te escucha pues le gusta lo que vas haciendo. Así que gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.